Bienvenidos, hermanos. Le habla el pastor José Román de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en la ciudad de Garland, Texas. Espero que este mensaje sea de bendición para usted y para toda su familia. Dios le bendiga. Damos la bienvenida si hay algún amigo que por primera vez está mirando este canal. Sea bienvenido a este tiempo y esperamos que esta palabra sea de bendición para ustedes también, como lo será para los hermanos de la iglesia y todos aquellos que puedan escuchar. Si es tan amable conmigo, vaya al Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, y vamos a continuar viendo las porciones de la Escritura donde Jesús visitó hogares. ¿Ven? Lucas capítulo 5, del verso 27 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dice la Escritura: y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le aviso, hermanos, que este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes no es un mensaje que a los religiosos le guste, porque aquí nosotros vemos un encuentro entre dos grupos de personas, y encontramos a Jesús llegando a la casa de este hombre pecador que se llama Leví, que eventualmente sabemos que es Mateo, el mismo que escribe el primer evangelio. Y dice la Escritura que Jesús entró a la casa de este hombre. Entrando Jesús a la casa de este hombre siente la necesidad de llamar a una cantidad de compañeros de trabajo que hacían lo mismo que él hacía. ¿Quién era Leví? ¿Qué hacía Leví? Leví cobraba impuestos. Y dice la Escritura, y cobraba los impuestos al pueblo de Israel para pagárselos al imperio romano. Y dice la Escritura que Jesús lo vio y le dijo: sígueme. Fíjese qué manera muy peculiar de Jesús llamar. Cuando Jesús llama, no llama como llamamos nosotros los hombres. A veces nosotros llamamos después de decirle a las personas una serie de requisitos. Fíjese cómo Jesús llama a este hombre diciéndole sencillamente: sígueme. Y si nosotros buscamos en otra ocasión que tengamos tiempo para ir a la Escritura, vamos a encontrar que Jesús a cada uno de sus discípulos lo llamó de la misma manera. A ninguno le dijo: ve primero al templo y purifícate, ve primero, preséntate al sacerdote y comienza a hacer las cosas buenas, deja de estar haciendo el pecado, y luego que practiques esas cosas, entonces sígueme. No, Jesús, donde encontró a los discípulos, lo que estaban haciendo, si estaban pescando, en el caso de Mateo, en el caso de Leví, sentado al banco de los tributos, cobrando impuestos, así sencillamente Jesús le dijo: sígueme. Es decir, que Jesús metió las manos en este mundo de pecado. Y pudiéramos decir en forma simbólica, Jesús se ensució las manos. No que Jesús practicara el pecado, pero Jesús metió las manos en el lodo para sacar a los que estábamos en el lodo del pecado. Y dice la Escritura que Leví inmediatamente, sencillamente habiendo recibido el llamado de Jesús, va a la casa y prepara un banquete donde por supuesto estaba Jesús, estaban aquellos otros que caminaban con Jesús, discípulos, eventualmente se convertirían muchos de ellos en apóstoles, pero también había otras gente más, otras personas más. Entre ellos había un grupo de religiosos. Dice la Escritura que eran los escribas y los fariseos que murmuraban diciéndole a los discípulos: ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué estás entre ellos? Pero la Biblia dice que cuando Jesús llama, a eso vino a buscar, a lo que se había perdido, a lo que estaba sucio. A eso vino Jesús. Es decir que desde ahí podemos comenzar a aprender
que esa es la misión de la iglesia y que el que nos haga falta la reunión como iglesia es importante, pero a lo que el Señor nos llamó fue a ir a este mundo que se pierde y estar entre ellos, no participar de sus pecados, pero estar dentro con ellos para poderlos rescatar sin la necesidad de practicar el pecado. Y luego que comenzaron a comer, recibieron las murmuraciones de los escribas y de los fariseos, y ninguno de ellos tuvo que hablar, porque Mateo no se tuvo que defender, Leví no tuvo que comenzar a explicar por qué. Dicho sea de paso, en ese momento era posiblemente la primera vez que Leví se encontraba con Jesús. Fue Jesús quien respondió. Y Jesús responde de una manera muy particular. Y Jesús responde para hoy enseñarnos a nosotros, para hoy darnos a nosotros la lección de que hay que buscar lo que se ha perdido. Así como nosotros fuimos encontrados por Jesús, hay otros que Jesús quiere encontrar. Pero nosotros tenemos que guiarnos en ese camino. Y Jesús los llamó. Y ellos llegaron frente a Jesús. Dice la Escritura que respondió Jesús a ellos y les dijo: los que están sanos no necesitan médico, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el verso 32 cierra diciendo: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Pues por supuesto, el llamado de Jesús es a los que necesitamos, a los que estamos enfermos por el pecado, o los que una vez estuvimos enfermos por el pecado. Dicho sea de paso, nosotros los cristianos ahora no pudiéramos pensar que no erramos, no pudiéramos pensar que no pecamos contra Dios. No pudiéramos pensar eso. Nosotros sabemos que cada día el Señor ciertamente redimió nuestras vidas, nos llamó de las tinieblas a la luz, pero nos dejó en este mundo para que brilláramos en medio de la oscuridad. Pero brilláramos no con nuestra propia justicia, sino con la justicia y con la luz que el Señor nos da. Jesús llama, y cuando Jesús aprovechó este momento en la casa de Leví, no solamente arbitrariamente cuando llama a Leví y Leví siente ir a su casa y preparar un banquete, sino que Jesús lo hace con todo el propósito de que aquellos que están allí sepan las razones por las cuales Él vino aquí, para lo que Él vino a la tierra. Y Jesús comienza a llamar, y Él llama y Él es quien elige. Por eso Él le dijo a cada uno de estos discípulos dónde los encontró en sus quehaceres. Así como hoy el Señor te dice a ti, si es que tú no has obedecido al llamado del Señor o estás alejado del Señor, hoy el Señor te dice: ¿sabes qué? Sígueme, sígueme. Y hoy más que nunca sabemos muy bien que estando los edificios que llamamos iglesia, templo cerrado, entonces no se trata de ir a un lugar específico, a una estructura, un edificio, se trata de seguir al Señor, se trata de ir en pos de Jesús. Y Él ha prometido estar con Él, es quien elige. Y si hay alguien que me está escuchando en este momento que no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, hoy el Señor te dice en su palabra, a través de mis labios, pero es el Señor quien te lo dice. El Señor te dice: sígueme. Y seguir a Jesús es un privilegio, porque el llamado lo hace Él. Nosotros no lo estábamos buscando a Él, aleluya. Nosotros no estábamos buscando a Jesús. De hecho, algunos de nosotros estábamos deleitándonos en nuestros pecados y nuestras falsedades y nuestra vida de pecado. Pero ¿sabes qué? De allí nos llamó el Señor. Y nos llama, y ser llamado por el Señor es un privilegio que el Señor nos da. En el Evangelio según San Juan, hay algo aquí que yo quiero compartir con ustedes. En el capítulo 15, en el verso 16, dice bien claro: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto Jesús se lo está hablando no solamente a sus discípulos, eventualmente sus apóstoles, sino a todos aquellos que estaban alrededor de Él durante su ministerio. Y más adelante Él dice: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, que seguir a Jesús es un privilegio, y seguir a Jesús es tener una vida de victoria en el nombre del Señor. Y una vida de victoria no que de abundancia, sino una vida de victoria que en medio de cada situación como la que estamos pasando ahora,
El Señor está con nosotros. Él lo prometió en su palabra. No nos estamos inventando esta historia. Está escrito en su palabra. El Señor también nos dice que debemos de confiar en Él. En la carta primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 24 dice: fiel es el que os llamó. Fíjese, Él es el que llama. Y una de sus características es que Él es fiel, el cual también lo hará. ¿Qué hará el Señor? Por supuesto, después de llamarnos, Él hará en nosotros todas aquellas reparaciones y cambios que nosotros necesitamos. Amigo que me escucha, no esperes estar libre de problemas y de dificultades y de lucha y de pecado. No esperes que esas cosas estén fuera antes de venir al Señor. Es imposible. Ni aun para nosotros que nos llamamos cristianos tenemos lucha. ¿Qué hogar es perfecto? No, hay luchas, hay dificultades. Caemos, le fallamos al Señor. No estamos hablando de embarrarnos en el pecado, practicar el pecado, pero le fallamos al Señor. Y el Señor ha prometido estar con nosotros. No esperemos estar preparados, porque ¿sabes qué? Nunca vamos a estar preparados para ir al Señor. Esto no es una iniciativa de nosotros hacia Él. Esto es una iniciativa de Él hacia nosotros. Por eso Él dejó su trono de gloria, dice la palabra, y vino a esta tierra para buscar salvar y rescatar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Y dice la Escritura, el apóstol Pablo a los tesalonicenses: Él que nos llamó es fiel. Es decir, que lo que Dios ha prometido en esta palabra, aún en estos tiempos de tormentas y de lucha y de tantas cosas, lo que Él prometió en su palabra, Él lo hará. Podemos confiar en Él. Y la Biblia dice también que todo obra para bien. Es decir, este tiempo de lucha y de pruebas y de tribulaciones, dice el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, un verso que muchos de ustedes ya conocen, Romanos 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, y alguien dirá: bueno, pero es que yo no te puedo decir, hermano, si yo amo a Dios. Pues ¿sabes qué? Cada uno de nosotros, cuando vinimos a Cristo por primera vez, no le amábamos, vivíamos lejos de Él. Éramos ovejas descarriadas. No sabíamos dónde estaba nuestro pastor. La Biblia dice que cada uno se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Así que amar a Dios es algo que aprendemos en el camino. A todos los que Jesús llamó, en particular, como en el caso de Leví, ellos aprendieron a amar a Jesús a medida que caminaron con Jesús. Y si vamos a la historia de Pedro, del apóstol Pedro, tuviéramos que ocupar mucho tiempo más en darnos cuenta que al final del camino, cuando ya Jesús había resucitado, ya casi unos días más para ascender al cielo y llegar al lugar donde está esperando el aviso del Padre para venir a buscar su iglesia, unos días antes, posiblemente a eso, Pedro se dio cuenta que le amaba de verdad, después de caminar con él por más de 3 años. A muchos de nosotros quizás nos pasa lo mismo también. No es después de una serie de caídas y levantadas, no levantadas porque podemos levantarnos, sino caídas de nosotros y levantadas del Señor. Si tú te caíste, si tú te apartaste, solamente confiesa el nombre de Cristo, pide ayuda a Cristo y Él va a llegar. Al final de este video, de este mensaje, tú puedes llamar, podemos orar, porque Dios perdona. Nadie en la tierra puede decir: yo camino y me mantengo por mi propia fuerza. No, los cristianos no podemos decir eso. Si conocemos la Escritura, nos damos cuenta que si estamos firmes es porque Él nos sostiene. Solo su mano, solo su gracia, y bendito su nombre, que Él nos sostiene y nos fortalece. Nadie se puede dar la gloria, nadie se puede atribuir. Dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Así que si tú estás en el dolor, en la tristeza, en la enfermedad, si algo sucedió en la familia que causa dolor, tristeza o preocupación, ¿sabes qué? El amor de Dios, que lo deposita, que Dios solamente es el único que sabe depositarlo en nuestro corazón, porque el amor que nosotros conocemos son otros amores, el de familia. Pero el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Y
El Señor nos levantará, el Señor te levantará. No importa quién tú seas, no importa dónde tú estés, el Señor te levantará. Él vino por ti, Él vino por mí, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo obra para bien. Aún esta adversidad obra para bien. Palabra del Señor. También el apóstol Pedro escribió, en la primera carta del apóstol Pedro, él escribió algo que yo quiero compartir con ustedes también. En el capítulo 2, en el verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Mira qué palabra de ánimo y de aliento el Señor nos da a nosotros. A nosotros, la iglesia, a ti, hermano o amigo que nos escucha por primera vez. Algunas personas nos están escuchando en Centroamérica, en México, en Puerto Rico, en otros estados de la nación. Nos están escuchando la palabra del Señor. La Biblia dice bien claro, Él sabe tener cuidado de nosotros. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. Y dice que para eso hemos sido llamados. Y así como Cristo padeció, Él estaría con nosotros y nos daría el ejemplo. Pero no solamente eso, Él nos llevaría de la mano. Cuando nosotros no lo buscábamos a Él nos buscó a nosotros. Nosotros no éramos el pueblo que Él había escogido en el Antiguo Testamento. Pero nunca estuvimos fuera de los planes del Señor, así como dice el profeta Isaías, en el capítulo 65 del profeta Isaías. Yo quiero que vaya conmigo a la escritura una vez más. En el capítulo 65, en el primer verso dice la escritura: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Sabes qué, hermano, amigo? Ya estábamos en la mente de Dios, en los planes del Señor. El profeta Isaías es un profeta del pueblo de Israel, pero en este momento Dios le da una palabra al profeta diciéndole: otro pueblo que no es mi pueblo Israel, otro pueblo que nunca me conoció. Ellos no me estaban buscando, pero ellos me encontraron. Ese pueblo somos nosotros. Ese pueblo que no estaban buscando al Señor somos nosotros. Así que si hay alguien que por casualidad, por primera vez, por casualidad de la vida, buscando en el teléfono, por la computadora, se encontró con nosotros en este momento, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Tú no estabas buscando al Señor. Tú no estabas buscando a una persona predicando la palabra. Pero si de momento llegaste a este video, esta palabra que dice el Señor en su palabra, a través del profeta, es para ti. Dios te está buscando. Es Dios el que te está buscando. Es más, yo me atrevería a decir, Dios permite esta situación por la cual están viviendo las naciones, nosotros aquí en esta parte del mundo. Dios permite esto para llamarnos la atención, para llamarte la atención a ti, amigo, o quizás hermano que estás un poquito dormido en el hogar, que estás distraído. Lo dudo mucho porque con este tiempo y lo que está pasando, la gente no está muy distraída, la gente está muy alerta de lo que está pasando. Pero me refiero, si estás distraído con relación a Dios y a la eternidad de tu vida, es tiempo de buscar al Señor. Así como el Señor Jesús llegó a la casa de Leví, llamó a Leví, hoy, así como el Señor hoy te llama. Y Leví reaccionó a ese llamado haciendo una fiesta en su casa, un banquete, para atraer a otros. De esa misma manera, el Señor te está llamando a ti. Donde quiera que estés, si no le conoces, habla con el Señor. Se llama Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo, esas mismas palabras que dice el profeta Isaías, el apóstol Pablo también las repitió en el Evangelio a los Romanos, en la carta a los Romanos, perdón. El mismo pasaje: el pueblo que no me buscaba me encontró. Yo no estaba buscando al Señor. La oveja que se descarrió del redil del pastor, ella no estaba buscando al pastor. El pastor tuvo que dejar las 99, como dice la palabra, y buscar a esa que se había perdido. Así el Señor hoy te está buscando. ¿O sabes qué, hermano?
Quizás eres cristiano también. Quizás también estás ansioso de que se abran los templos y comience los cultos. Gloria al Señor por eso cuando sea el momento. Pero eso no significa que estés siguiendo al Señor. Seguir al Señor es una relación con el Señor. Por eso dije al principio, quizás en las palabras del principio pudieran incomodar a alguien, pero ¿sabes qué? Jesús se sentó con publicanos y pecadores. Y tú y yo, hermano que me escucha, somos llamados para sentarnos con esa gente también y hablarle de Cristo. Una vez más, amigo que me escucha, que quizás por primera vez estás viendo este video o estás escuchando esta predicación, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor quiere salvar. No se trata de seguir a un templo, seguir a un hombre. Se trata de seguir a Cristo, aquel que hace la invitación. Invítalo a tu casa. Bueno, ¿a casa? ¿Cómo entra Jesús a casa? Jesús no está ahora en cuerpo mortal, así, cuerpo de hombre, como el tuyo y el mío, pero Jesús está en espíritu. Y Jesús está escuchando lo que yo digo y lo que tú estás escuchando. Pero no solamente eso, Jesús puede ver mi corazón y puede ver el tuyo también. Y sabe tus pensamientos. Si tú sientes en tu corazón tristeza, ansiedad, enojo, ira, como te sientas en tu interior, llama a Jesús. Llámalo hoy más que nunca. Quizás vas a necesitar la ayuda de alguien para que te ayude en otras cosas, muy probable. Pero ese paso inicial no necesitas a nadie. Lo puedes hacer tú solo delante del Señor. Él está ahí, donde tú estés, en la cantina, en el cuarto, frente a la computadora, escondido, donde tú estés. Si tú invocas el nombre de Cristo, el Hijo de Dios, ahí Él se hace presente. Él no necesita un hombre, Él es más que suficiente. Él usa a los hombres, sí, pero Él es suficiente para crear un cambio en tu vida y hacer lo que hizo con estos hombres en la antigüedad. Así que no te vayas hasta no orar con nosotros, porque queremos orar. Aprovechar esta oportunidad. Siempre al cerrar hay una palabra de oración por parte de la pastora, pero escúchame bien, yo quiero orar porque hay tristeza en algunos hogares y hay tribulación en algunos hogares por diferentes razones, y yo quiero orar contigo brevemente, amigo que me escucha, y los hermanos que me escuchan, pues por supuesto que vamos a orar juntos. Vamos a orar para que el Señor lleve consuelo, esperanza, porque Dios es el Dios de la vida. Cuando Dios llama a sus hijos, Dios está llamando a sus hijos. Dios está llamando a sus hijos. Dios está llamando a su pueblo. Algunas personas se nos están yendo de nuestro alrededor, amigos, y en el caso de otros hermanos, familiares. Así que vamos a orar para que el Señor fortalezca el corazón de estos hermanos y amigos que conocemos, y hermanos que conocemos, y otros que no conocemos, que han perdido un ser querido. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Señor. Decimos porque sabemos que tú estás aquí presente. Mira, Señor, te pedimos que tú lleves consuelo, Señor. Que nos use a nosotros los hombres imperfectos, pero que nos use para llevar palabras de consuelo y palabras de ánimo y de esperanza a aquellos que hoy la necesitan, Padre. Tú conoces esos hogares, tú conoces a nuestros hermanos que están pasando por dolor y tristeza, algunos por quizás necesidades hasta físicas, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú estés allí con ellos y que tú te les reveles, Señor. Si hay alguien escuchando que nunca antes había escuchado el Evangelio, yo te pido en el nombre de Jesús que tú te hagas presente, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Tú tienes boca para hablar, tú tienes manos para tocar, Señor. A veces usas a los hombres imperfectos, pero es porque tú quieres, Señor. Tú lo sabes hacer mejor que nosotros. De hecho, eres el único que lo sabe hacer bien. Te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú toques los corazones, las mentes, los cuerpos de cada uno de estos hermanos y amigos, aquellos que quizás no conocemos, hasta donde alcance este video, Señor. Toca en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si oraste conmigo, ora al final con las pastoras también y recibe a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.
Dios te bendiga, amigo. Si este video ha ministrado a tu vida y quisieras aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Límpiame de todo pecado. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a servirte con todo el corazón. Si has hecho esta oración con todo tu corazón y con un corazón sincero, ya eres parte de la familia de Dios. Dios te bendiga, sigue adelante.